Hermanos de la Iglesia Redentor de Asambleas de Dios, damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir y encontrarnos por este medio para estar en el servicio del culto de ustedes vía virtual. Gracias al pastor Johnny Baldión y a su familia también por esta deferencia especial de compartir con ustedes y poder estar de alguna manera compartiendo también el mensaje de Dios. En esta oportunidad queremos ir a la palabra, al libro de Jeremías. Estamos en este tiempo tan difícil, pero también vamos a mirar un poco la palabra de Dios, porque tantas voces hay, tantas cosas se dicen en este tiempo, y algunas hasta en nombre de Dios. Algunas también pensando en que Dios está hablando o que por medio de un sueño o una visión o alguna forma Dios está indicándonos algo, y algunos salen por ahí mencionando que Dios les habló de esta manera, que Dios le habló de esta otra, o que Dios se les apareció, se les indicó tal cosa, que iba a ocurrir esto o aquello. Cosas que no sabemos si son ciertas. ¿Por qué? Porque tenemos que confrontarnos con la palabra de Dios. Primeramente tiene que ser frente a la Biblia, las Escrituras. Ella es la que nos debe dar el consuelo. Y para esto entonces vamos a mirar cómo ese consuelo de Dios viene cuando hay presión, cuando hay castigo, cuando hay una situación difícil. Nuestro tiempo es tiempo de pandemia, tiempo de enfermedades, pero también podríamos llamar de alguna manera una tarea que Dios está permitiendo que suceda en el hombre, porque el hombre se ha alejado de Dios. Y muchas veces Dios va a tener que hacer eso porque se aleja de Dios, va a darle lecciones también. Y esto nos cuesta, es difícil entenderlo, pero es así. Eso es lo que ocurrió con Israel y con Judá. Encontramos a Israel que los asirios los invadieron y los llevaron llevaron por todas las naciones, los mezclaron y los hicieron desaparecer. Y ahí más adelante aparecen un resto de ellos mezclados llamados samaritanos. Pero también eso ocurrió más o menos por el año 722 antes de Cristo. Luego, en el 587, viene otro momento, una invasión que todo el pueblo es llevado a cautivos, se los llevan a Babilonia. Nabucodonosor se los llevó, y luego Nabucodonosor sitia Jerusalén y la destruye posteriormente. Pero estamos hablando aquí de ese tiempo en que Dios entonces trata de consolar a su pueblo en medio de las dificultades. Y claro, dice, sí es cierto que todo eso que ha acontecido era porque Dios lo había establecido así, porque Israel se había alejado de Dios, se había ido tras los ídolos, tras los dioses. Ellos se embadurnaron en lo religioso pensando que eso era lo que los podía asegurar, ¿no? Siendo muy religiosos y cumpliendo con todos los requisitos que contemplan la religión, el rito y los sacrificios. Y ellos pensaban que con eso ya estaban agradando a Dios. Pero había una dificultad. No había un agrado de Dios, porque se levanta Jeremías a hablar estas cosas y habla de una invasión. No le hacen caso. Los reyes tratan de ir en contra de Jeremías y lo atacan. Y por supuesto, también habían profetas que anunciaban el bienestar y no lo que decía Jeremías. Así que había un encuentro ahí. En ese momento, entonces, como no teníamos las escrituras, ¿cómo poder entender quién estaba hablando en nombre de Dios o no? Pues Jeremías lo estaba haciendo. Y queremos decir una cosa, que no siempre cuando haya un anuncio bueno significa de Dios. A veces hay necesidad de
reconocer las faltas del pueblo y denunciarlas. Y esa denuncia fue hecha por Jeremías. Claro, no porque él se lo había ocurrido, era porque Dios lo había establecido así. Y lo usa Jeremías como un hombre que va a hacer la palabra de Dios. En el capítulo 29 encontramos entonces ya cuando están cautivos, ¿eh? Cuando son llevados, ¿ya? El Señor entonces le indica a Jeremías que debe decir algunas cosas a estos cautivos. Miren lo que dice la palabra aquí. Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo desde Jerusalén. Entonces el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta, ¿no? Y que, así que los que sobrevivieron al exilio, los que fueron llevados allá, entonces hay una carta que Jeremías muestra, que les envía. Y dice que esta carta es enviada, dice, la cual envió después de que salieron el rey Jeconías, la reina, el personal de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. O sea, es cuando ya están en la cautividad. Habla también de los mensajeros, ¿no? Y dice acá, Elasa, hijo de Safán, Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la letra decía, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así ha dicho el Señor. Otra vez también esa palabra que dice mucho también. Hoy se trata de usar esta frase. Así dice el Señor, o Dios me dijo, Dios me habló. Pero ¿está hablando Dios? Bien, para Jeremías, evidentemente eso sí era. Lastimosamente, este mensaje no era tan fácil de entenderlo y por lo tanto el pueblo no lo tomaba en cuenta. Dice entonces aquí, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él es el que de alguna manera avala esa cautividad, que fueron entregados, Dios los entregó por su alejamiento. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Y aquí, en relación a lo que nos está sucediendo, ¿no será que Dios también está permitiendo esta pandemia? Evidentemente que sí. Dios está haciendo, está moviendo todo este asunto y nos está dando una lección a nosotros los seres humanos. Y la iglesia tiene que entenderla, la iglesia tiene que, digamos, discernir este tiempo y este momento para ser entonces la portadora del mensaje de Dios y para que pueda ser la que llegue a los hombres que están necesitados de Dios y por supuesto también de salud. Miren lo que le dice aquí a estos que fueron llevados a Jerusalén. Le dice, construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de sus frutos. Está mencionando entonces aquí que hagan su vida normal. ¿Mm? Nos llama la atención eso porque hoy día en la pandemia pues no podemos hacer la vida normal, lo que antes hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Estamos, digamos, no solamente en cuarentena, por eso ya pasó, sino en aislamiento social y en el cuidado que tenemos que hacer y nuestra vida ha cambiado de una manera. Y sí hay que hacer, construir y otras cosas, pero siempre limitadamente. Pero en este caso no, no había limitación. Dice el versículo 6, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ya, no se reduzcan en número. ¿Mm? Como que Dios está preocupado por que su pueblo
no desaparezca. Y la única manera de no desaparecer, entonces, reproduciéndose, así, teniendo nuevas generaciones. Esta etapa de pandemia pues nos lleva también en alguna manera a entender cómo es nuestras relaciones y cómo hacemos nuestra vida también, y Dios también está de alguna manera cuidándonos, y por medio de muchas otras áreas poder entonces cuidarnos para que podamos luego avanzar y en el futuro poder entonces trabajar la restauración de esta sociedad. Pero dice aquí más: procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Ruega al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Y esto le está diciendo a los cautivos, a los que fueron del pueblo de Dios llevados cautivos. ¿Qué nos dice el Señor a la iglesia? Pues también nos dice que debemos procurar la paz de esta ciudad. No provoquemos más a conflictos y a situaciones que se están dando en medio nuestro, en medio de toda esta pandemia. Necesitamos nosotros también andar en paz. Y si hay paz afuera, también habrá paz entre nosotros para poder hacer nuestra relación. Y esta paz implica también orden, orden. El desorden provoca el caos. El caos es falta de paz. Y el caos produce el desorden, violencia, ¿no? Irresponsabilidad, ir contra las leyes, contra las normas. Uno dice, no somos sujetos para eso. Sí, algunos también plantean eso, no, es bueno obedecer a Dios y no a los hombres. Y es que ese mensaje es cuando te dicen ahí, y está en el término de ¿qué? De una persecución, de una situación en donde se prohíbe la palabra de Dios. Pero les pregunto, ¿estamos prohibidos de predicar la palabra? No, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Que no lo escuchemos es otra cosa, que no la practiquemos es otra cosa, pero la palabra está ahí y está abierta. Hay muchas formas y muchos medios por los cuales la palabra de Dios hoy, en este tiempo, se está dando con más intensidad. Así que recordemos eso. Para que haya paz, entonces tenemos que compartir la palabra. Tenemos que compartir palabra de Dios. Pero no solamente queda ahí. En el versículo 8 hay otra vez. Se inicia otro momento y dice, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. El Señor de los ejércitos y Dios de Israel, otra vez la misma fórmula. Que no los engañe, dice los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado, afirma el Señor. En la época de Jeremías, muchos hablaban en nombre de Dios, hablaban de sus sueños y atribuían a Dios esos sueños y esas visiones o esas palabras que según ellos escuchaban. Pero dice aquí la palabra que esos no los engañen. Hermanos, hoy día hay una serie de gente que se levantan diciendo que Dios les ha hablado, que ha habido esta profecía o cual profecía, y esto va a ocurrir y esto ocurrió, o que hablan de que lo que está ocurriendo ya Dios se los había dicho antes. ¿Y por qué no lo hablaron antes? ¿Por qué no lo dijeron? Ahora dicen que eso es, Dios se los dijo. Pero aquí la palabra dice que Dios no actúa así. Dios no hace de esa forma, ¿ya? Y llama todavía eso que falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los he enviado. La palabra de Dios, las escrituras, estas son las evidencias de que Dios habla. Ella es la única
la que nos menciona entonces aquello que necesitamos para nosotros. Hay que aplicarla para los tiempos, para las situaciones, los momentos. Y es lo que estamos haciendo ahora también, tratando de aplicar este mensaje que si bien hace tiempo ocurrió, hace siglos, para Israel en una situación difícil, a Judá especialmente, que fueron cautivos, y cómo Dios castiga a su pueblo. En el capítulo 30 habla de eso, pero también habla de una promesa de esperanza y de retorno. Pero vamos, sigamos adelante en este aspecto. Dice entonces el versículo 10 de nuevo, así ha dicho el Señor. Jeremías sí aplicaba cada mensaje y afirmaba su autoridad en él, así ha dicho el Señor. Pero era porque era profeta de Dios, aunque el pueblo no lo reconociera, aunque el mensaje de Jeremías no era a gusto de los oficiales, de los reyes, de los sacerdotes y todo el pueblo. Era mensaje de Dios, aun cuando no tuviera seguidores, porque Jeremías no pudo cambiar a nadie. Estaban cegados, pero él predicó. Creo que hay dos personajes en la Biblia, encontramos que hicieron un ministerio que a la luz de los ministerios hoy, diríamos que fueron un ministerio de fracaso. Jeremías es uno y el otro es Juan el Bautista. También podríamos hablar de Elías. Es decir, hay varios que eran mensajeros de Dios, pero que estaban aislados, que estaban solos. Aunque Elías dice que no estaba tan solo, habían 7,000 que no habían doblado las rodillas ante Baal. Pero acá lo importante es que el mensaje de Dios no siempre es popular. El mensaje de Dios que llega y apunta a lo verdadero, a la situación verdadera, no siempre es muy bienvenida. Y es necesario por eso reconocerla, porque no es fácil hacerlo, ¿no? Es fácil decir, Dios quiere que prospere y Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Mira, te profetizo que tú vas a hacer así, así, y va a ocurrir esto y aquello, ¿no? En bien tuyo. Pero decirles que nosotros estamos alejados de Dios, que nos falta palabra o que no hacemos caso a la palabra de Dios, o que como pueblo de Dios nos hemos engreído y pensamos que solamente por eso ya Dios nos tiene con nosotros, con Él y a gusto, y que Dios nos pasa todo lo demás cosas porque ya pues somos su pueblo preferido. Dios no tiene preferencia de nadie. Cuando dice Dios que tú eres la hija, la niña de mis ojos, no está hablando de preferencia, no está hablando de que a ti te va a hacer bien y a otro no. Y que porque está hablando del pueblo de Israel, de ese pueblo que en la promesa había formado y en la visión que él tenía para realizar las obras para que el hombre pudiera volver a Dios. Así que no es entonces un pueblo, una persona, la engreída de Dios. Dios no tiene engreídos. Hay que desecharlo de la cabeza. No hay preferidos. Dios lo que hace es que en Jesucristo nos ve en medio de su gracia. Si no fuera por Él, si no fuera por ese mensaje de que Él ha hecho el trazo para que todo hombre se vuelva a Dios, no podríamos nosotros en ninguna manera acercarnos a Dios. Bien, pero aquí entonces encuentro otro así, dice el Señor. Y a estas denuncias que el Señor hace, en un momento dice, ya, dedíquense a sus cosas. Por otro lado, rueguen y hagan paz. Por otro lado, no tengan cuidado de esos que los engañan, hablando profecías que no son. Pero luego les dice, así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes.
son planes para su bien y no para su mal, y para que tengan un futuro lleno de esperanza. Aquí encontramos entonces la respuesta de Jeremías. ¿Por qué? Porque los profetas hablaban de que esa cautividad va a pasar, eso no va a pasar mucho tiempo y van a volver y todo va a ser nuevamente igual. Pero Jeremías les dice, no, va a ser 70 años y cuando se cumplan los 70 años, entonces yo voy a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver. Porque había una promesa eso, y en el capítulo 30, 31, va a hablar de esa promesa y va a hablar de la venida y ciertamente volverán los que estaban cautivos, ¿no? Vendrán a Sión cantando y gozo perpetuo tendrán ellos. Pero entonces, aquí encontramos esa palabra que algunos la hemos tomado como promesa para nosotros, pero que era estrictamente para ese momento para Israel. Pero dice aquí entonces, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces Dios tiene propósitos. No quiere el mal, pero el mal viene muchas veces por nuestro mal comportamiento. No es porque Dios se complace en el castigo y hace lo que Él quiere, porque bueno, como es Dios, entonces no le podemos decir nada. No, Dios no es caprichoso, no es tampoco vengativo, aunque dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero cuando está hablando de eso, no es el tono del que se venga por otra cosa, no, sino del que paga las cosas de acuerdo a la situación. ¿Mm? No eso se llama entonces justicia retributiva. La justicia retributiva que implica que entonces que cada uno lo que haya hecho, bien o mal, lo recibirá. ¿Mm? Ahora, siguiendo entonces dice, ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. ¿Por qué? Porque habla de la bendición que tiene Dios. Si se acerca, si vosotros os acercáis, dice, si ustedes como pueblo me piden, yo voy a atender sus peticiones. ¿Y será que Dios no hará eso? En un momento le dice a Jeremías, ya no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Porque su maldad era tan fuerte que ya lo que Dios había sentenciado y lo que iba a suceder, ahí iba a ocurrir, no se iba a ir para atrás. Pero les dice a estos, sí, si tú reconoces, y estos 70 años eran para el reconocimiento de esa falta, ese pecado, ¿ya? De haber transgredido a la palabra de Dios, de haberse alejado de Dios y haber aprendido la lección por medio de ese castigo. Doloroso, sí. Aleccionador, también. Ahora, dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Cuando ustedes me busquen, eso es bueno, hermoso, maravilloso. Si ustedes me buscan, me hallarán. El que me busca halla, dice la palabra, ¿no? Pero si me buscan de todo corazón, ahí me hallarán. Entonces, no se trata solamente de prácticas de oración, no se trata solamente de cumplir con ciertos requisitos porque somos creyentes, sino necesitamos entender que esto que dice aquí la palabra habla acerca de buscar a Dios con toda nuestro ser, con todo nuestro ser, con toda nuestra disposición y entrega. Bien, ¿qué más dice aquí la palabra? Ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, porque dice, yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. O sea, Dios le está prometiendo a ellos que si Dios los arrojó, los llevó a otra parte, ahora los va a hacer volver. Pero quiere también
que hay ese impulso de que lo busquen. Y 70 años bastan. ¿Mm? En otro momento fueron 400 años, ¿no? ¿Se acuerda de la época de Moisés? Y hubo también ese ruego, y un ruego doloroso que Dios dice que ya llegó esa súplica, el dolor, y Él por eso prepara entonces a quién iba a liberar a su pueblo de la mano de Faraón. Ahora, siguiendo entonces el texto nos dice, según ustedes, el Señor ya les ha levantado profeta en Babilonia, dice. ¿Mm? Alguien por ahí, ¿no? Pero así ha dicho el Señor acerca del rey que ha sucedido a David en el trono y acerca de todo el pueblo que vive en esta ciudad y de sus compatriotas que no fueron llevados con ustedes en cautiverio. Sí, porque algunos se quedaron. Más adelante, Nabucodonosor va a sitiar el pueblo, va a sitiar Jerusalén, la va a dominar y luego la va a destruir. Y por supuesto, los reyes los va a llevar y algunos van a lastimosamente llevarlos a la muerte. Dice entonces aquí, versículo 17, yo envío contra ellos espada, hambre y peste, voy a ponerlos como a los higos malos, que tan malos no se puede comer, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Una sentencia terrible. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste. Dejaré que sean de escarnio y la burla de todos los reinos de la tierra y de las naciones por los que las he arrojado. Y será motivo de espanto, y la gente usará su nombre como maldición, por no haber hecho caso de mis palabras, que una y otra vez les comuniqué por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor. En cada mensaje profético de Jeremías, él terminaba hablando entonces, afirma esto el Señor, con una firmeza de seguridad que Dios estaba hablando. Y hermanos, ya hemos dicho, hay mucha diferencia entre lo que ocurrió, por supuesto, a Judá, la cautividad, el dolor y también la muerte que hubo, ¿no? A espada, por supuesto, y luego eso que produjo pestes también. Hay mucha diferencia, pero ¿no será que este tiempo también, en alguna manera, Dios ha mandado esto para juicio? ¿Y no será también que la iglesia necesita, de alguna manera, plantearse también la necesidad de corregir algunas cosas? ¿Mm? No nos gusta muchas veces hablar de esto. Generalmente siempre los mensajes tienen que ser más como para incentivo, ¿verdad? Para ayudarnos nosotros. Y esa es la finalidad, cierto, pero también hay necesidad de aclarar y poner las cosas en su lugar, porque Dios no pasa la falta de su pueblo. Dice la Biblia que Dios al que ama castiga, aquel que ha tomado por hijo lo disciplina, es decir, lo va a titular de alguna manera, ¿no? Cuando las cosas no están bien, va a sentenciar también, pero luego nos va a llevar a que podamos brillar y poder cumplir su promesa. La promesa de que Él restaura, la promesa que Él realiza, la promesa de que una vez más el pueblo al que Él ama lo va a proteger y lo va a cuidar. Lo va a cuidar de todas esas situaciones de que ese pueblo se haya alejado de Dios, pues le da la advertencia. Por eso mismo Dios quiere y establece su propósito. Ahora, ustedes los que fueron llevados en cautiverio de Jerusalén a Babilonia, oigan la palabra de Dios otra vez. Dice más, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel acerca de Ahac, hijo de Colaías, y de Sedequías, hijo de Maaseías, esos dos que falsamente les profetizan en mi nombre. Voy a ponerlos en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ante sus propios ojos este rey les quitará la vida. Mire la sentencia que hace de aquel que toma palabra o habla y dice que es palabra de Dios.
Todos los que fueron llevados de Judá a Babilonia los convertirán en objeto de maldición y dirán que el Señor haga contigo lo mismo que hizo con Sedequías y Ajac, a quienes el rey de Babilonia condenó a la hoguera. Estos dos hicieron mucho mal en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo y en el nombre del Señor pronunciaron falsamente palabras que él nos les mandó decir. Es un hecho que esto fue así, afirma el Señor. Así que miren, el Señor estaba puriendo a su pueblo. Se dan cuenta de aquellas cosas que eran como un cáncer, ¿no? Hay necesidad de destipar lo malo. Hay que sacar eso para ir corrigiéndonos. Y luego ya para ir avanzando en esto, dice, a Semaías de Negelán le dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, tú has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo en Jerusalén, lo mismo que al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, y a todos los sacerdotes, según tú dices. El Señor te ha designado como sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que en la casa del Señor te encargue de todo loco que profetice y lo pongas en el calabozo y en el cepo. Y así es, porque nos reprendió Jeremías de Anatot, que también les ha profetizado. Mira esta carta que era enviada de Semaías a Sofonías, está hablando de una situación, y dice, ¿por qué no tomas a Jeremías? ¿Por qué no así como se mandó, entonces no lo reprendes a él, que ha profetizado estas cosas? En vez de castigar a los profetas que estaban dando cosas falsas, que para ellos estaba bien, quería entonces castigar a Jeremías, porque según ellos estaba destruyendo al pueblo. Así que viene la palabra del Señor, versículo 30, ¿ya? Y a Jeremías se le dice, envía este mensaje a todos los cautivos, así ha dicho el Señor acerca de Semaías de Gelán, puesto que Semaías les profetizó sin que yo hubiera enviado, con lo que hizo que ustedes confiaran en una mentira. El Señor ha dicho que va a castigar a Semaías de Gelán y a su descendencia por haberlos incitado a rebelarse contra él. Entonces, él es el que va a ser castigado, y también dice, tú has enviado tu nombre a todo el pueblo a Jerusalén, lo mismo que al sacerdote Sofonías, ¿no? Y a todos, ¿no? Mandó entonces designar todo esto y castigar a profetas que vayan en contra de ellos. Pero la palabra de Dios dice que ellos serán castigados, especialmente Nehailán. Dice, ¿por qué? Porque se han rebelado contra él, se han rebelado contra Dios. Así que no tendrán descendientes varones entre este pueblo, ni vivirán para ver el bien que el Señor hará a su pueblo, afirma el Señor. O sea que Dios finalmente es el que castiga aquello que de la maldad del pueblo, la extirpa del todo, para poder entonces ser que el bien y las promesas que había prometido al final, todo aquello que había dicho el Señor, pues se realice y Él completamente se dedique a eso. Luego encontramos nosotros ya el anuncio del retorno, en capítulo 30, 31, hasta 32 se está hablando más acerca de eso, aun cuando hay un recuento de todo, del castigo, el dolor, cómo Dios dice que castiga a su pueblo, pero que también Él va a tomar y va a poner tiempos mejores y tiempos de restauración, tiempos de bendición. ¿Y no creen que también entonces vendrá así? ¿Vendrá esos tiempos mejores para nosotros? Algunos anuncian largo tiempo para esta situación de crisis. Es posible, pero también hay que poner la palabra de Dios aquí. Dios, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, Él está actuando. Su iglesia no se puede reunir físicamente, pero la iglesia está también ahí. Y aquel que confunda el hecho de que solamente servimos a Dios en un culto, que es un día especial y que ahora no tenemos nada, pues se ha equivocado. Dios está ahí y podemos buscarlo. Y hoy día mucho más podemos encontrar esa palabra que está en los evangelios, cuando habla acerca de esto. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio vuestro.
Así que las reuniones de hoy día de la iglesia que está en la casa, la iglesia que está en el internet, la iglesia que está por medios virtuales, es la iglesia que está proclamando y anunciando la palabra de Dios, pero palabra que sea adecuada, no anuncios, algunos catastróficos. La esperanza está en Dios. Y aún si el mundo se destruyera, aún si la situación se pusiera peor, nuestra esperanza en el Señor nunca, nunca debe dejarse de lado. Dios es el que está al cuidado de esto. Dios está al cuidado de su pueblo y Dios también tiene y le quiere dar la oportunidad al hombre para que venga reconociendo su falta y su pecado y su alejamiento de Dios y pueda gozar de la presencia de Dios aquí y para siempre. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Tiempo de paz, tiempo en que Dios también nos indica que Él quiere hacer el bien a todos y no el mal. Amén. Oremos entonces, dando gracias a Dios por esta oportunidad y por saber de que Dios es el que tiene todo un propósito. Él tiene las cosas en su lugar y nada se le escapa de su mano. Oremos entonces, dando gracias a Dios. Tú que estás ahí y que posiblemente tengas temor y tengas dudas, recuerda, Dios está en medio de nosotros. No por lo bueno que seamos nosotros, sino porque Él tiene un propósito para los hombres. Tiene un propósito para este mundo. Tiene un propósito y la iglesia también tiene que cumplir ese propósito de Dios, de dar las buenas nuevas del reino de Dios. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad. Señor, porque tú eres grande y maravilloso y porque tú nunca dejas de hablar a tu pueblo. Gracias por Jeremías. Él fue la voz tuya, Señor, y la voz directa, ciertamente, cuando todavía no tenía escritura en esta parte, él se constituía como la palabra de Dios, aunque los dirigentes de la nación no lo consideraron así y desviaron al pueblo. Señor, tú estabas indicando y cumplió Jeremías, y todo lo que dijo Jeremías al pie de la letra se cumplió. Señor, todo lo que tú has dicho en tu palabra se cumplirá. Y que no debe haber temor ni miedo en nosotros, sino la esperanza de saber que tú estás actuando y que en medio de ello, Señor, tu promesa se cumple. El cuidado a tu pueblo y de que al final tu propósito finalmente se cumplirá. Todo, ni una parte, ni un pedazo pequeño de tu palabra se quedará ahí abandonada, porque tú harás lo que tú quieras, Señor. Así dice tu palabra, ¿no? Que la palabra de Dios será para siempre y que ni una coma, ni una jota, ni una tilde, dice, se cumplirá de esta palabra. Señor, gracias por eso. Gracias por la bendición, porque debemos sujetarnos a ella. Te damos las gracias una vez más, Señor, dejando, Señor, tu bendición a tu pueblo, que podamos seguir avanzando y nosotros haciendo tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por este tiempo y bueno, estaremos en otra oportunidad también compartiendo la bendita palabra de Dios, que muchas veces puede ser exhortativa muy fuerte, pero que también tiene su lado de consuelo y de esperanza. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno, que Dios sane y trate a cada uno y los que tienen dificultades, confíen que Dios los va a sacar de esto y que esta pandemia no los va a hacer temblar. Quizás humanamente sí, pero en el Señor no. Dios los bendiga entonces y hasta otro momento. Gracias.